Central de Tele 13 Radio. Conversamos de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central. Tenemos dupla nueva de columnistas en esta ocasión para los martes. Isabel ¿tú estás ahí los martes? Sí, pues sí. Sí. Estaba los ¿Cómo martes. ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Muy agradecida de Dios y de la vida. Toma. Porque tuvimos unas vacaciones muy ricas y no es por nada, pero muy merecidas también. Por supuesto, Tengo Isabel. que yo, no, lo mío no es la modestia en ese sentido. No, me parece muy bien. Derecho de todos los trabajadores, además. Compañera. Así es. Te tengo una compañera nueva. Relativamente. Compañera de banco. ¿Cómo relativamente? Porque estuvimos juntitas algunos días, el año pasado. El año pasado, pero no era tu dupla habitual. No. Tati Clima está con nosotros. Muy Y buenos los martes días. ahora está los martes con Isabel Pla. martes Esta es la con dupla de los martes. Así es. ¿Cómo te fue en las vacaciones? Yo no he tomado vacaciones. Toma. Me he quedado sufriendo y padeciendo el tema presidencial durante todo febrero. Ya, de igual algo. Con una algo ansiedad. Te tenía que entretener. Sí, ¿eso? con una ansiedad enorme. Así que escuché con mucha atención a la presidenta del Partido Socialista en tu entrevista. Comentémoslo después. Lo vamos a comentar, sí. Comentémoslo. Nos encontramos con ella, con la Isabel, que se saludaron muy cariñosamente afuera. Así que feliz Paulina, de estar aquí. ¿Todavía está Paulina? Sí, Que estaba andaba en gira por las radios de la aquí. Hizo zona, una pequeña digamos. gira por las radios de al lado. Por todas las radios de Sí, así que nuestras feliz de radios estar hermanas. de vuelta. Este 2025 está precioso el estudio. Estábamos pidiendo el Excelente. dato de quién logró hacer esta maravilla en un mes, porque realmente impresionante. Gabriel Polgati Construcciones. Y feliz de estar con Isabel como dupla. Sí, yo también. Parte con una joyita Isabel Pla. Oye, mira, mi joyita es una reflexión o una curiosidad más bien. Esto de que un sector de la derecha en el mundo, pero particularmente me voy a referir a Chile, ha convertido en sus máximos referentes a Trump, a Milei y antes a Bolsonaro, en circunstancias que los tres, si uno analiza cierto sus trayectorias y sus decisiones, a mi juicio pisotean los valores, las ideas que identifican en general a la derecha, pero considerando todo el espectro de la derecha. Trump, veamos un repaso de Trump. Amenaza con imponer aranceles y una política proteccionista. Hoy día empiezan a funcionar los aranceles en México, Canadá y China. Sí. Se abraza con Putin, ¿cierto? Que además de invadir a Ucrania está a lo menos sospechado de envenenar opositores y de poner candidatos títere para eternizarse en el poder. Pacta con Venezuela, un régimen corrupto, fraudulento. Limita el acceso a los medios de comunicación a la Casa Blanca. Bolsonaro, imputado hace 3 semanas, ni más ni menos que por golpe de Estado, por intento de golpe de Estado. Milei, que lo puede estar haciendo muy bien porque está efectivamente bajando la inflación y espero que este año, cierto, dé una sorpresa con el crecimiento económico que anduvo flojito en Argentina en el 2024, pero se lleva a las instituciones por delante. Acaba de nombrar 3 jueces por decreto, recurriendo a un resquicio constitucional de la Constitución de Argentina. Sin contar la criptomoneda. Restringió el acceso a información pública hace varios meses y ni hablar, ¿cierto?, como dices tú, de su relación extraña con estos mercaderes de la criptomoneda. Además de que hay una polémica muy grande hoy día porque uno de sus asesores amenazó aparentemente con tirarle el Estado encima a un diputado opositor. En fin, creo que evidentemente el número dice que lo está haciendo bien en un aspecto de Argentina, pero en otras cosas que dicen relación ni más ni menos que con la República no. La derecha, repito, en su amplio espectro, ¿cierto? Que en Chile podría decirse, por lo menos desde Evópoli, yo diría hasta republicano, porque no conozco bien todavía el proyecto político de los libertarios, pero al menos hasta republicano tiene vocación por la libertad, impulsa el libre mercado, el respeto a rajatabla al Estado de Derecho, incluso eso le genera muchas críticas, y eso corre también para la legalidad internacional en el caso de Ucrania. La libertad de prensa y de expresión, las elecciones libres, competitivas y transparentes. Entonces, para cerrar, yo aquí quisiera plantear 2 cosas. Primero, me sorprende mucho este abrazo tan grande que le hacen. Hay momentos en los que hay en algunos foros donde uno no puede criticar a estos personajes porque se viene una audiencia encima. ¿Ah? Bolsonaro. Nada, una cosa. Putin, entonces, Putin. yo no sé si ese sector está enamorado de estos personajes por su impronta, por su forma recia, si las cosas les gusta mucho la palabra recia, recio, o si están viendo en esa deriva autoritaria que se lleva a las instituciones por delante
una inspiración política. Y para cerrar, hay que reconocer también, estos personajes no bajaron de Júpiter, fueron elegidos como presidente de sus respectivas repúblicas por la ciudadanía, y ahí creo que, ¿cierto?, la derecha de toda la vida tiene que hacerse una autocrítica, pero en vez de llorar, una autocrítica profunda de cómo actuó, ¿cierto?, hasta ahora, de qué manera decepcionó a su electorado, permitiendo que Trump, Bolsonaro en su momento y Milei ahora emergieran como opciones, ¿cierto?, democráticas, muy entre comillas. Vaya. Quiero hacer un paréntesis, una apostilla en este comentario de Joyitas, pero es que el WhatsApp colaborativo me envía un Twitter, un X, un posteo de la ministra del Interior, Carolina Toá, y como todo lo que dice Carolina Toá en estos momentos la gente lo está analizando con lupa, acaba de publicar hace 20 minutos una muy buena noticia para el país. El próximo 1 de abril inicia su trabajo el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Y al mismo tiempo el Ministerio del Interior estrenará nuevas funciones, esto dado que Contraloría tomó razón de los respectivos decretos, tramitación en tiempo récord, y ya se abre un hilo respecto de lo que tienen que hacer cada uno y cuáles van a ser las nuevas funciones del Ministerio del Interior. ¿Las va a ejecutar? No sabemos, será tema con Isabel Play y con Tati Clima. Tati. Para volver a la perdón, una cosita muy cortita que alguien también tengo mi WhatsApp colaborativo. Alguien me recuerda que Milei utilizó términos discriminatorios como idiota e imbécil en una normativa de discapacidad, en un documento formal. Cambió la calificación la semana pasada pasó así. Sí, claro, como para agregar, digamos, elementos a esta extraña personalidad. Exacto, el Estado argentino cambió la calificación del nivel de discapacidad intelectual y en vez de medio, bajo, alto y no sé qué, lo reemplazó por ese tipo de expresiones. Que eran las que se usaban hace 50 años. Claro, 100 años, sí. Tati. Yo básicamente, ayer lo decía Alfredo Joañán aquí en este mismo espacio, y estoy en esta gracia que tenemos los chilenos de preocuparnos tanto de lo que pasa en nuestro país. Hemos perdido un poco la perspectiva de lo que está pasando afuera, y la verdad es que luego de ver el espectáculo de Trump con Zelensky la semana pasada, a mí me parece que es aterrador lo que está pasando en Estados Unidos. A mí me da mucho susto lo que hace Trump. Básicamente porque cambia la forma en la que se han relacionado las fuerzas mundiales entre Europa, Estados Unidos, le quitó el apoyo militar a Ucrania, lo que deja en un espacio a Rusia en una posición de privilegio, por lo menos mientras exista eso. Le impone efectivamente aranceles a Canadá, con quien tiene un tratado de libre comercio. Por tanto, su anuncio de subir los aranceles a los productos agrícolas en Chile debiera no solo llamarnos a la preocupación, sino también a estar alerta, porque nosotros también tenemos un tratado de libre comercio con él que incluye prácticamente la liberación de todos los productos agrícolas, y así como ha dicho la Isabel, se lleva por delante la institucionalidad de los tratados sin ningún problema. Por tanto, el que tengamos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos no garantiza absolutamente nada hablando con él. Por tanto, a mí me parece que lo que dice me parece en buena hora la reflexión de Isabel. O sea, es una derecha que por lo general, en Chile por lo menos, la derecha moderna, una derecha es totalmente a contranatura de lo que propone Trump. Ahora, ¿qué me parece a mí que pasa? ¿Qué es lo que hace Trump? Es un personaje que tiene una retórica que al parecer está funcionando en todo el mundo. Y así vemos lo que hace Le Pen en Francia, lo que ha hecho Meloni en Italia, vemos a Milei, tú bien nombrás a Bolsonaro. Básicamente aleona un discurso nacionalista, proteccionista, en un mundo en el que se nos ha desbandado de sobremanera quizás lo propio, y te aleona un electorado que quiere volver a tener lo suyo, un poco más egoísta, yo creo. Volvemos a posiciones un poco más egoístas, un poco más centradas en lo que queremos tener y en nuestros países, en nuestros valores, para mi gusto mal aprovechados. Y en ese sentido te devuelve el péndulo a la necesidad que seguramente algunos ciudadanos vislumbran como una posibilidad de volver a estos gobiernos más autoritarios que ponen por delante los intereses, entre comillas, de los países. Ahora, en estricto rigor, lo que ha hecho Trump con su anuncio también han tenido efectos muy negativos.
y generó represalias comerciales durante su gobierno pasado que afectaron a los agricultores y a los exportadores estadounidenses, aumentó los costos de producción para las industrias dependientes de materias primas y provocó incertidumbre en los mercados y redujo la inversión extranjera en Estados Unidos. Y además, Iván decía que hoy día en la mañana, tal como se podía prever, las bolsas amanecieron con mucha incertidumbre por el inicio de esta alza de aranceles y el anuncio de la posibilidad de subir los aranceles a los productores. Reaccionando a la caída de ayer. Ayer cayó el S&P 500 y cayó el Nasdaq. El Nasdaq cayó 3,7%. No, una brutalidad. Y hoy día estaban cayendo sobre el 2% España. Estaba el índice europeo, estaba cayendo también en esa magnitud y estaban cayendo prácticamente todas las bolsas un poquito menos, pero todas a la baja. Es que lo que pasa es que es un eufemismo decir lo que pasa en Estados Unidos, porque lo que pasa en Estados Unidos le pasa a todo el mundo. O sea, le pasa a todo el mundo. Hay Es lo que decía la Tati, los aranceles agrícolas. Algún efecto va a tener en nosotros lo que empieza pero por supuesto. A hoy día. Oye, yo quiero recomendar una columna de Sebastián Claro el sábado en el Mercurio, en la página A3, estas columnas que vienen debajo del chiste, digamos. Exacto. Muy interesante a propósito de los efectos económicos de la retórica más la política de Donald Trump, que no ha sido todo lo positiva que se esperaba. Y hay que recordar que la primera variable que decían los electores encuestados antes de la elección presidencial para votar por Trump era la económica. Recomendable esa columna de Sebastián Claro, donde da datos que en el fondo desmitifican esta bonanza económica de la presidencia de Trump. Es el domingo, me recuerdan. Ya, sí, para que la gente la quiera buscar no se pierda. Un punto bien chico sobre el tema. Además, tú escuchas a un Trump haciendo un llamado a que Zelensky se comprometa con la paz, y lo que ha hecho Trump desde que asumió es básicamente revolver el gallinero a nivel mundial de tal manera que lo único que hace es generar desidia, generar mala relación entre los países. Por lo tanto, con una mano, él borra con el codo lo que escribe con la mano, lo hace constantemente. La actitud de su vicepresidente en el Salón Oval la semana pasada, de una ordinariez y una prepotencia realmente vergonzosa, jamás visto. De este avance en el mundo. Realmente increíble. Sí. Bueno. Sin contar que suspendió la ayuda militar a Ucrania, que no lo hemos mencionado. Lo mencioné. Perdona. Y además mira cómo deja, es una cuestión increíble, deja a Ucrania en una situación imposible. Pero mi llamado es también, yo desde esta vereda, de la vereda de la derecha, es a no endiosar a estos dos personajes que, aun cuando pueden estar tomando muy buenas decisiones en ciertos aspectos de sus naciones, de sus países, la inflación en el caso de Milei, que era por lejos el problema principal de los argentinos, la migración descontrolada, vamos a ver si le resulta o no le resulta a Trump en el caso de Estados Unidos, a no desdibujar los valores que ha impulsado la derecha en su amplio espectro, digamos, en el mundo y que la representa. Por cambiarla por la retórica, por muy interesante que sea, por mucho atractivo que tengan en las redes sociales, porque finalmente eso puede tener rédito electoral, pero en el mediano plazo es imposible que un país no se vea afectado por esas situaciones. Joyita, Tati Clima. Oye, yo me quiero ir a lo local y, como vamos a hablar de temas políticos después, un poquitito revisar dos cosas que para mi gusto pasaron en el verano y pasaron desapercibidas, y yo creo que vale la pena, y pasaron desapercibidas porque estamos en verano, porque los temas son otros, porque estamos entrando en una época electoral que claramente los temas que benefician al gobierno que va saliendo o a ciertas partes, por lo general no son de la misma visibilidad que los problemas que tenemos. Primero quiero hacer una breve reflexión sobre el rol que tuvo la ministra Jara en este gobierno y precisamente... En el micrófono que tanto mejor. Ay, disculpe, Eso, jefe. Excelente. Ya, ahí sí. En este gobierno y precisamente en su trabajo para la aprobación de la reforma en pensiones. Yo creo que se dibujó una caricatura de la ministra Jara durante los primeros años de gobierno, los primeros 2 años de gobierno, como una persona que iba a ir con todo, con un tipo de reforma previsional, por el hecho de ser comunista, por el hecho de tener ciertas ideas, y que no iba a claudicar en ninguno de los aspectos que podían ser
los puntos más importantes para un sector político. La ministra estuvo 15 meses negociando, con varias ocasiones en que estuvo a punto de morir un proyecto de ley, y sin descanso y bien calladita, logró sacar adelante con el apoyo del ministro Marcel en el último tiempo una reforma que a todas luces es una reforma bastante bastante seria, y que cumple con lo principal punto, que es que una vez que esté aprobada y pase el tiempo que tiene que pasar, la gente va a recibir un aumento de sus pensiones. Eso es uno. Y creo que como nos fuimos de vacaciones, el rol y ese trabajo pasó absolutamente desapercibido, no se hicieron suficientes análisis. Creo que la ministra Jara finalmente demostró que las caricaturas quedan un poquitito placé cuando uno realmente tiene la convicción de que debes negociar con una amplia mayoría, de que debes sacar cosas importantes de lado y para afuera cuando realmente no generan consenso, y en ese chapó también por la derecha y por la gente que votó y que logró que tengamos una reforma previsional, que no avanza tanto como hubiésemos querido los que estamos en un lado de la vereda, pero sin duda es un avance y así es reconocido. Eso uno. Y lo otro, y muy pequeño, es que la semana pasada el presidente de la República promulgó una ley que moderniza el escalafón de los agentes de la PDI. Y tampoco pasó mucho con eso, pero básicamente lo que hace ese proyecto es que va a permitir que durante los próximos años a nivel anual se integren 250.000 efectivos, o sea, 250 efectivos más a la PDI, y además liberará paulatinamente a cerca de 1.300 efectivos que hoy día hacen trabajo administrativo para dedicarse al trabajo de la investigación. Trabajo operativo. Y en ese sentido cooperar con nuestra crisis que tenemos con la delincuencia. Yo creo que son dos cosas que han pasado durante este verano. Estamos empezando un año. Seguramente las cosas buenas va a ser más difícil rescatarlas a medida que vayan pasando los meses, así que creí importante partir el año con este recordatorio. La reyerta electoral impide recordar cosas buenas, en opinión de Tati Clima. Isabel Pla. Yo muy cortito a propósito de la ministra Janet Jara. Yo diría dos cosas. Primero, en rigor, digamos, si nos atenemos a los hechos, yo creo que la ministra fue derrotada porque era la ministra que lideraba una propuesta que consistía en lo siguiente: un más 6% de cotización, no a la cuenta individual, sino que a reparto, la creación de un fondo común y, ¿cierto?, el fin de las AFP. Y terminamos con una reforma que fortalece la cuenta individual porque se va el 6% en régimen, digamos, completo a la cuenta individual, no hay fondo común, y las AFP han salido fortalecidas primero porque, ¿cierto?, tienen garantizada que van a recibir una cantidad muy importante para administrar, y además, es cierto, tienen regulaciones de mayor competencia y eso siempre las va a fortalecer. Ahora, sí creo que tiene un mérito la ministra Jara, y creo que es muy importante desde el punto de vista estratégico, de estrategia política, reconocerlo. Es que jugó un muy buen partido de dobles con el ministro Marcel, ¿cierto? Primero estuvo dispuesta a participar junto a los especialistas de la oposición en una mesa que negociara, estuvo dispuesta a negociar, y eso sí es un mérito, y luego jugó un partido, creo yo, exitoso con Mario Marcel, ella hablándole siempre con una narrativa muy dirigida al 30%, a su público, que también es una pega que tienen que hacer los ministros, a su público, muy dura con las AFP, muy dura con la oposición casi hasta el final, por lo menos en su retórica. Dicen que puertas adentro sin micrófono es encantadora, yo no he tenido el placer. Y el ministro Marcel, ha venido para acá muchas veces, pero no me la ha topado. Y el ministro Marcel, vamos a invitarle un martes para que se tope con Lisa. El ministro Marcel, ¿cierto?, hablándole ya al resto del país, y poniendo una cuota muy fuerte de racionalidad en ese sentido al menos. Y creo que sí, yo le reconozco desde el punto de vista de la estrategia política, de la performance política, a la ministra Janet Jara haber sido capaz de jugar un muy buen partido de dobles, con varias crisis entre medio, pero salió adelante. Convengamos básicamente que lo que pasó con la reforma de pensiones es lo que quisiéramos que pasara con tantas reformas. Básicamente, más allá de lo que piense la ministra Jara en su interior y en su foro más político interno, o el ministro Marcel o la misma oposición,
se logró con harto trabajo y con harta generosidad de ambas partes una reforma, ya que tan vilipendiado el tema el punto de los acuerdos, y con esto logramos por lo menos que la gente más humilde tenga una reforma razonable. Otra cosa es lo que Janet Jara dijo ayer sobre Evelyn Matei. Eso lo conversamos a la vuelta de la pausa. Se agrega Quique Mujica a esta dupla de Tati Clima y Isabel Pla en esta conversación de política y de actualidad de la mañana en Mesa Central. Porque creemos que la buena información puede aportar a un mundo mejor. Mesa Central, Tele 13 Radio. Información esencial para comenzar el día. Volvemos con Mesa Central por Tele 13 Radio. En Tele 13 Radio. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, afirmó que no está en condiciones de descartar una candidatura de Michelle Bachelet, pero dijo que nunca ha escuchado decir a la expresidenta que está dispuesta. Bodanovich insistió que desde el progresismo deben ser capaces de construir unidad programática desde la democracia cristiana al Partido Comunista, y después, dijo, vendrán los nombres y candidaturas individuales. La senadora socialista afirmó que la ministra del Interior, Carolina Toa, tiene una capacidad enorme para gestionar y que si su decisión es participar de la primaria tendrá que comunicarla pronto. Ya hay fecha. El próximo 1 de abril iniciará su trabajo el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Así lo anunció la ministra del Interior, Carolina Toa, quien destacó que se trata de una tramitación en tiempo récord, luego que la Contraloría tomara razón de los respectivos decretos que establece requisitos más exigentes para el personal nuevo del ministerio. Desalojo en Viña. Carabineros ya se encuentra en la toma El Edén de Las Jarillas en Reñaca para ejecutar la orden de desalojo del terreno que habitan 83 familias. Los pobladores pidieron más tiempo para sacar sus cosas y aseguran que el dueño del predio les cedió las parcelas para que pudieran construir sus casas. Caso Sierra Bella. La Fiscalía realizó diligencias en el domicilio de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, las que se relacionan con una arista del caso Sierra Bella, indagatoria que involucra a la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. La senadora socialista Paulina Bodanovich calificó de lamentable las coincidencias de la diligencia decretada que se ejecutara el mismo día en que ella está hospitalizada, y afirmó que fue un descriterio total y que se pudo haber esperado un mejor momento. Por primera vez, el Consejo Directivo del CERVEL eligió a Pamela Figueroa como nueva presidenta de la instancia en reemplazo del consejero Andrés Tagle, convirtiéndose en la primera mujer en el cargo, puesto que ocupará hasta el 2029. La politóloga y docente buscará dar continuidad a la gestión del servicio electoral, en especial frente a la elección presidencial y parlamentaria de este año. La respuesta de China. El régimen de Xi Jinping aseguró que ha tomado medidas muy estrictas contra la producción y tráfico de fentanilo y sus precursores químicos en respuesta de los aranceles del 20% impuesto por Estados Unidos sobre sus exportaciones. El portavoz del Ministerio de Exteriores afirmó que China no tolera la hegemonía ni el acoso, y que si Estados Unidos insiste en tácticas de máxima presión contra China, eligió al oponente equivocado. El resumen de noticias. Presentación de Sonda, líder en transformación digital. Sonda, make it easy. Un programa sostenible. Cuidamos el aire con información esencial. Escuchas Mesa Central. Conversamos de actualidad y política en la mañana aquí en Mesa Central. Tati Clima, Isabel Pla, Quique Mujica se integra a esta conversación. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, así están las cosas. Pues viste, la ministra Toa tuiteó ahora en la mañana que el Ministerio de Seguridad empieza a funcionar el 1 de abril. Y el nuevo Ministerio del Interior con atribuciones renovadas. Ya es hora de salir, ¿no? Yo creo. ¿No es cierto? Sí. Y hoy día más la entrevista que le hiciste a Paulina Bodanovich le baja el entusiasmo harto con Bachelet. La Tati la escucho, yo encuentro que le bajó harto, ¿no? Yo creo que lo que hizo la presidenta del Partido Socialista es básicamente relevar un punto que ha estado arriba de la mesa y que quienes no están demasiado ansiosos tratando de convencer a la expresidenta Bachelet han hecho, que es que la presidenta Michelle Bachelet no ha dicho nunca que está evaluando ser candidata presidencial. Lo extraño sería ahora que ella hubiese cambiado de opinión. Todos sabemos lo que representa la presidenta Bachelet para el mundo de la izquierda. Sin duda es una figura a la que todo el mundo estima y que todo el mundo respeta, pero yo estoy sumamente tranquila si la candidata
termina siendo Carolina Toá. Creo que tiene absolutamente todas las atribuciones, tal como lo decía ayer Gasmuri en la segunda, va a ser una buena candidata y si Chile lo decide, una buena presidenta. Ahora, en lo que me toca comunicacionalmente y en el ámbito de las comunicaciones y la política, creo, más allá de la ansiedad, de la necesidad de que el mundo de la izquierda defina cuáles son los candidatos y ojalá sea una primaria amplia donde quepa desde Marco Enrique Dominami hasta el que quiera, digamos, hasta Carolina Toá, hasta los que sean, y podamos tener una conversación realmente profunda sobre lo que nos van a ofrecer los candidatos de cada coalición con miras a las elecciones. Creo que es muy importante que esto empiece a funcionar, básicamente por un tema que a mí me parece y me preocupa, que es que la candidata de la derecha, la candidata Evelyn Matei, y la derecha, que tiene sus propios problemas, básicamente hoy día corre con la suerte de que tiene a un gobierno pendiente de sus declaraciones, contestándole acerca de sus requerimientos. Por tanto, la tenemos en la prensa porque está en un nivel en el que le estamos dando todo el ancho de banda posible para ponerla al mismo nivel de los ministros, el ministro Marcel. Entonces creo Ayer que... fueron 2 o 3 ministros. 2 o 3 ministros. Entonces creo que es un contrasentido. Creo que el gobierno tiene que estar en un nivel... gobernando y siguiendo y seguir comunicando cuáles son sus avances, mientras vendrán todos los candidatos y podrá darse ahí una discusión importante que creo que es la que necesitamos. Isabel Pla. Yo mira varias cosas sobre las candidaturas, sobre la situación presidencial de la izquierda. Primero, es evidente, y esto no sé si le hace bien, ¿cierto?, a la opción de la izquierda. Es evidente que Carolina Toá aparece supeditada a la decisión de Michelle Bachelet, porque aunque la expresidenta Bachelet haya dicho 100 veces que no va a ser candidata, por alguna razón está flotando desde hace un mes y medio, ¿cierto?, como la principal candidata presidencial de la izquierda. Entonces, claro, no le hace bien al liderazgo de Carolina Toá y a su eventual candidatura presidencial aparecer durante tanto tiempo, evidentemente supeditada a la decisión de una expresidenta. Segundo punto, también es evidente que hay un sector de la izquierda, básicamente el Frente Amplio, muy entusiasmado con la posibilidad de Michelle Bachelet, y eso tiene que ver, ¿cierto?, que ve en Michelle Bachelet la posibilidad de continuar con su, entre comillas, transformaciones, que decía Atria, o sea, con un proyecto de una izquierda más tiradita para la izquierda radical que para la izquierda que representó la Concertación. Y vemos al Partido Socialista y al PPD, a lo que hoy día se llama el socialismo democrático, muy firme, progresivamente firme con la opción de Carolina Toá, porque en esa opción B ganen o sean derrotados, en esa opción ven también la posibilidad de fortalecer lo que hablaba Paulina Bodanovich esta mañana acá, la mirada de ese Partido Socialista preocupado de las cosas universales del país y no solamente de los temas, ciertos animalistas, feministas, o sea, identitarios. Ven una posibilidad de salirse de la cancha de la izquierda woke y volver a esa cancha de esa izquierda más popular. Y para cerrar, sí hay un punto, una ventaja comparativa que tiene la izquierda respecto de la derecha, y creo que es un punto muy importante, es que en cualquier caso, con Bachelet, con Carolina Toá e incluso con las candidaturas que han andado dando vueltas desde el Partido Comunista, Janet Jara o Daniel Jadwe, es muy clara la voluntad de unidad. O sea, ellos transmiten voluntad de unidad. Mira, no sabemos quién va a ser la candidata, no sabemos si va a haber primaria o no va a haber primaria. Lo que tenemos claro es que queremos ser un solo bloque, ¿cierto? Desde la democracia cristiana, he escuchado yo, hasta el Partido Comunista. Y eso sí es una ventaja, yo creo, electoral. Van a tener que, en ese caso, tienen que armar un proyecto político en el que efectivamente quepa toda esa gente, que no es fácil, ¿cierto? Porque hay que ver lo que ha pasado en estos años a nivel legislativo, en donde la mayor parte de la agenda legislativa en materia de seguridad, que es tan importante para los chilenos, se votó con los votos de la oposición, se aprobó con los votos de la oposición, y no en pocos proyectos con el rechazo casi en bloque del Frente Amplio y del Partido Comunista. Así que no veo tan fácil, pero sí es una señal interesante. Ojalá que todas las derechas estén viendo esa señal, ¿cierto? Esa voluntad de unidad tan insistente, tan clara que transmite la izquierda. ¿Quique? Sí, yo estoy pensando que Bachelet ya no está en carrera, que va a ser Toá, por lo menos del PPD,
La duda también es que va a ser Bachelet a quién le va a dar su apoyo, porque ella es militante del Partido Socialista y el Partido Socialista insiste que va a llevar un candidato. Sí, pero matizó, Paulino, no hecho hoy día. Sí, al interior del socialismo... Sobre si el candidato del sea, lo PS tiene considera que como ser un bloque. militante, claro. Claro, porque tienen un análisis también de una primaria, que si el socialismo democrático se divide en 2 votos, se le puede meter el Frente Amplio o el Partido Comunista y queda el candidato de la izquierda de ellos, más que el socialismo democrático. Claro. Además, Toá debería salir lo antes posible porque está el Ministerio del Interior sí que tiene coyunturas desagradables, cualquier desastre que ocurra, digo en términos de comunicacionales, la toma esta, la jarilla, que salga algo mal, bueno, todo recae en Toá. Además, Toá se le pone ahora en la mira de toda la oposición. O Mira, sea, yo difiero de un punto. Yo creo que hay 2 cosas que a mí me llaman mucho la atención. Me llama mucho la atención este análisis que se ha hecho de que hay un sector del Frente Amplio, sobre todo, que le llama la atención o ven con buenos ojos una posible candidatura de Michelle Bachelet por una supuesta Coherencia o que van más ideológica. Claro. Y a mí me pasa que la presidenta Bachelet es una persona que ha sido 2 veces presidenta de la República. Entonces, quienes creen que la presidenta Bachelet, si llegara a ser candidata, va a llegar con un programa transformador, que va a ser una cosa así como meter todos arriba de una mesa y hacer cambios, la presidenta sabe perfectamente lo que es gobernar. Y sabe perfectamente que hoy día, como quedó el sistema político y en el escenario en el que estamos, es inviable proponer cambios abruptos. igual votó a prueba en el primer proceso. Pero por supuesto, Era un cambio abrupto. pero Y bueno, apoyó está bien. Se lo van a sacar en cara. Sí. Bueno, a Carolina Toa también, digamos. también. Pero entonces, pero lo que te quiero decir, es que la presidenta Bachelet no se caracteriza por ser una persona que quiera cambiar toda tabla rasa, es una persona que sabe cómo se gobierna y seguramente si ella decidiera ir, va a tener ella una propuesta para el país que no tiene que ver con si sigue o no sigue el legado de alguien. Partiendo por ahí. Lo otro que me llama bastante la atención es esta locura que hay con tratar de justificar por qué la ministra Toá no se ha ido. Yo considero que ya es hora. O sea, yo creo que hoy día ya marzo es suficiente. Por eso, claro, lo que decíamos, que el anuncio de ahora del 1 de abril es... Es fundamental. Estamos Estoy adelantando seguro Pero las cosas son como se ven, Tatiana. No, si yo lo sé. En política las cosas son como se ven. ¿Y qué es lo que vemos nosotros cuando miramos la televisión, las redes sociales, los mensajes desde el entorno Carolina Toá? La vemos sujeta a la decisión de Michelle Bachelet. ¿Te fijas? A lo mejor ella lucha contra ese condicionamiento, pero lo cierto es que mientras la expresidenta no diga claramente, claro, no va a decir que se baja, no se puede bajar de algo que no se ha subido, Ya, pero eso se arregla. Michelle Bachelet sabe muy bien y mejor que ninguno de los que estamos en esta mesa que las cosas son como se ven. ¿Ah? Entonces, Y además los socios de Toá evidentemente. han hecho todo lo posible para que parezca eso. O sea, por lo que yo he entrevistado, dice, primarias, Carolina Toá, y si va a Bachelet, no, que ahí cambia todo. Oye, que dijo, llegó. no, ahí cambia todo. Pero no hay además primaria. ese es un tema que es bueno considerar. ¿Por qué cambia todo? La presidenta Bachelet en su segunda aventura para el segundo gobierno fue la primera en venirse de Estados Unidos a Chile y decir que quería primaria. ¿Y la recibió Toá? ¿Te acuerdas? En el Sí, aeropuerto. claro. en el aeropuerto ahí Y estaba. hubo primarias. Entonces, Eran puros alcaldes. ¿te ¿qué acuerdas? cambia? Hoy me acuerdo, está todo el mundo. Y viendo lo eso. otro que te quería decir que se me fue, que era el segundo punto de lo que te iba a decir, yo no creo que la presidenta, ahí yo no soy del círculo cercano, pero tratando de leerla de lo que uno la conoce en el tiempo, yo no creo que la presidenta vaya a hacer esto tal de bajarse y apoyar a alguien. Yo creo que básicamente la presidenta es muy probable que reafirme que no va, si es que así es su decisión, Va a hablar de unidad. y hable de unidad y se someta a la decisión de una primaria. Mm. Y yo creo que el ser PS, en este caso es diferente, porque ella es expresidenta, es el líder de una coalición. Por tanto, yo creo que tiene todo el derecho a no apoyar a un PS y el PS sentirse tranquilo con aquello. Y básicamente ella Ahora tiene que esperar. Tiene que Ahora- frasearlo bien. ¿En qué sentido? Porque a mí me da mucha risa. Escalona habla de la no postulación. Ya no habla de la postulación, dice, ella tiene que repensar la no postulación. Bueno, es que estamos en esta situación por Escalona, Claro, pero básicamente. te digo, sí, pues, pero te digo que el fraseo no puede decir, Básicamente. he decidido no ir a la candidatura porque ese no es el fraseo. Yo tiene que decir, me imagino, nunca pensé ser candidata.
Oye, Y lo dije quiero una y otra- disipar cualquier duda. Claro, pero que diga, no, he decidido no ir. Es como decir, ya, yo dije que no lo pensé y ahora que venga otro a reemplazar. No, claro, el fraseo es relevante. Isa el plan. y ahora hay dos cosas, creo yo, ya más entrando en el fondo político, que son interesantes de considerar. O sea, quien sea la candidata o el candidato del oficialismo, de la izquierda, va a cargar sobre sus hombros con una gestión de gobierno que está mal evaluada por la ciudadanía, si no atenemos a los indicadores, y que objetivamente yo creo que ha tenido importantes problemas, ¿cierto? Muy importantes problemas si los comparamos con todos los gobiernos desde 1990 en adelante. Y evidentemente que esa mochilita, que va a tener piedras cada vez más pesadas, la va a tener el candidato, se va a tener la candidata, se va a tener que hacer cargo de eso. Entonces, también ahí eso es muy importante. De repente uno ve como la discusión en torno a quién va a ser la candidata, pero se le olvida a ese mundo y se nos olvida a nosotros también, a los que estamos en la oposición, que esa candidatura va a tener esa mochila. Y lo segundo, a propósito de lo que planteaba la Tatiana sobre los ministros hablándole a Evelyn Matei, o sea, primero, los ministros, estoy segura que el gobierno va a seguir, ¿cierto?, atacando a Evelyn Matei hasta el último día de candidatura, tenga candidata o no tenga candidata. O sea, no creo que la existencia de una candidatura oficial del oficialismo va a privar, va a amordazar o va a aportarle un grado de dignidad mayor al gabinete del presidente Boric para frenarse a atacar a una candidata presidencial. Y yo creo que en los últimos días ya ha habido como una exageración. Yo abrazo la libre expresión y la libertad de los gobiernos y entiendo que los gobiernos, por supuesto, que tienen que siempre estar, ¿cierto?, mandando mensajes contra la oposición, en este caso contra la banderada, un sector importante de la oposición. Pero no creo o sea, primero creo que es muy importante que el gobierno recupere su dignidad en esa materia, porque tener en un mismo día a la ministra del Trabajo, al ministro de Hacienda, el día anterior a la ministra Toa, en fin, criticando en democracia, criticando una candidatura presidencial que por lo demás ha dicho cosas que son bastante visibles, creo que le raya la pintura, Ahora, le quita dignidad republicana. Por mucho que esté de moda, ¿cierto?, que llevarse las instituciones por delante, a mí me gustaría que ojalá todos recuperáramos dignidad republicana. En relación a lo que dices tú respecto a Toá, va a ser también difícil para ella cuando vaya a un debate, si es la candidata, su relación con el gobierno. Porque claro, no ha estado distanciándose, mira. Pero no se puede distanciar. Pues, si más fue que del 3 años gobierno, ministra es que interior. yo creo que la estrategia no va a ser distanciarse del gobierno del que fue parte, sino que distanciarse de un sector del oficialismo. Pero ella no ha tenido problemas para hacerlo cuando no Sí, ha habido y cuando problemas. cuando han habido crisis, Cuando han ¿cierto? habido crisis, como la fracasada compra de la casa del ex presidente Allende, Monsalve. fue la primera que salió a decir que Esto estaba mal hecho. que estaba mal hecho y que no debió haber sido así. Monsalve lo mismo. Pero mira, yo ahí tengo un punto una consideración con la Isabel. Yo creo que el gobierno no puede pasar su último año de gobierno siendo protagonista de la carrera presidencial. De la coyuntura. De la coyuntura. Yo creo Claro, porque que quedan atrapados en eso. Cuando Isabel dice una cosa que yo no estoy de acuerdo, dice, este es un gobierno que ha hecho una mala gestión, creo que el gobierno ha ido de menos a más, creo que el gobierno tiene el deber de salir este último año de gobierno con fuerza a comunicar cuáles son las cosas que se han hecho, porque se han hecho cosas. Y eso es lo que más ayuda a Toá también. Y de esa manera tener un candidato Claro. que sea valiente, porque esto requiere cojones, Sí. porque hoy día defender a un gobierno que tiene una impronta que se le ha tratado de caricaturizar como un gobierno que no ha hecho que no ha hecho nada básicamente, cuando el gobierno ha creado más de 208.000 nuevos empleos, va a crear más de 550.000 durante el gobierno completo, tenemos un salario mínimo de 510.000, se han aprobado cerca de 60 leyes en materia de seguridad y podemos seguir, o sea, cosas para que un candidato de mi sector salga, se apropie y efectivamente reconozca cuáles son las cosas que quedan por hacer, pero que sea capaz de defender lo hecho, va a ser importante. Yo no creo que el camino sea que aquí tengamos un candidato que se dedique
a pegarle al gobierno. Yo creo que... Y eso va a ser Jadwe, ese candidato. Y yo creo que aquí la diferencia entre la izquierda y la derecha es que tenemos un plus en la izquierda, que es que no tenemos una parte de la izquierda por ahora que está haciendo lo que está haciendo Kaiser con Kast, con la candidata de la derecha también, Evelyn Matei, que me parece que es por ahora. Y en eso totalmente de un camino acuerdo. directo al vacío. Yo en eso totalmente de acuerdo. Pero mira, si yo algo he aprendido, mira, las dos con la Tatiana hemos formado parte de gobierno, ¿cierto? De comandos presidenciales, de entornos presidenciales, en fin, las dos hemos vivido situaciones parecidas. Si hay algo que yo aprendí en los dos gobiernos del presidente Piñera es que no se revierte un problema de evaluación con la lista, ¿cierto?, de tintorería de las cosas que se han hecho. Porque yo me acuerdo del primer gobierno, pero sí, hemos hecho cosas bien y se han hecho bien, claro, pero es mucho más simbólica los elementos que considera la ciudadanía, si a boca de jarro, cuando tú lo paras en la calle y le dices, ¿le gusta este gobierno o no le gusta este gobierno? Son cosas mucho más de dimensión simbólica. Entonces, hagamos un ejemplo. Claro, las vacunas. Pero eso es más a largo plazo, pero en ese momento, hagamos un ejercicio rápido. El gobierno del presidente Gabriel Boric es el gobierno que representó, abrazó y respaldó hasta el último día la opción del apruebo en la Convención Constitucional, que hoy día es uno de los episodios más rechazados por la ciudadanía. Incluso más allá, yo creo, del propio 62%, si consideramos lo que acaba de decir Carolina Toá, ¿cierto?, de que para ella fue bochornoso. Aún así, respaldó el apruebo. O sea, es ese gobierno. Es un gobierno que indultó, ¿cierto?, a 13 personajes de la primera línea del estallido, que también es un evento que en una de sus dimensiones, no en todas, yo en eso estoy de acuerdo, en una de sus dimensiones tiene una cara de violencia muy fuerte y que le pegó, ¿cierto?, crecientemente a la ciudadanía. Es el gobierno que se declaró feminista. Estoy haciendo un ejercicio comunicacional, Tatiana. Es el gobierno que se declaró feminista y tiene a Monsalve y a otros personajes más, ¿cierto?, con un tratamiento político inadecuado, que dio una impresión de protección y de pacto de silencio, etcétera, todas esas cosas que se dijeron. Entonces, esto no es una lista de cosas que se hayan hecho bien. Varias de esas cosas se hicieron también con los votos de la oposición, Tatiana, en el Congreso, y hay que reconocerlo. Así debe ser. O sea, hoy día y hay que reconocerlo, sino que tiene símbolos muy rechazados por la ciudadanía, particularmente, creo yo, el apruebo de la Convención Constitucional, que es algo que no se ha olvidado, porque uno cree que la gente se olvida de esas cosas porque son netamente políticas. No, señor, la gente no se ha olvidado, y te lo hizo, porque nunca más queremos una convención, porque yo estuve con el rechazo, yo voté por Bachelet, por Frei, por Lagos, pero rechacé. Eso te lo dice la gente cuando uno se cruza con ella en la calle. Entonces, sí, el voluntarismo de decir que se han hecho 45 cosas muy bien hechas, pero 3 o 4 que han representado, ¿cierto?, un choque muy frontal con la ciudadanía. Bueno, por lo general, yo te encuentro razón en aquello, pero por lo general los gobiernos son evaluados luego que han estado en ejercicio. Y yo creo que este gobierno va a terminar siendo un gobierno bien evaluado, en la suma y en la resta. Te encuentro toda la razón en lo que me dices tú del ejercicio comunicacional, pero creo que es deber de quienes tenemos la posibilidad de hablar en estos espacios, ser un poco más generosos. Sí. O sea, tampoco podemos hablar de que el presidente Piñera fue el presidente que no se preocupó de los SLEP y que paralizó la implementación de la reforma educacional, o que tuvo cierta manera de proceder en el estallido social. Todos valoramos que el presidente Piñera tuvo una excelente gestión en la pandemia. Entonces yo creo que corresponde levantar un poco la mirada y lograr hacer evaluaciones que son un poco más objetivas, yo creo, que es fundamental, porque si no, terminamos en esto que se ha dicho últimamente, que es al voto duro. Esto a propósito de lo que dice la Tatiana, tengamos objetividad. Si hay algo que cuesta mucho, pero mucho, en la política y particularmente en las elecciones presidenciales, es llegar a un punto de objetividad. Yo creo mucho en los datos, soy una persona que creo que siempre lo político y lo emocional tiene que estar acompañado de datos, pero eso es algo muy desvalorizado hoy día por la ciudadanía, y eso sí que es una pega que creo que el mundo que tiene influencia, ¿cierto?,
tendríamos que recuperar. O sea, volvamos al objetivo, volvamos a la realidad, rechacemos lo falso, porque eso es algo que se ha internalizado. Y valoremos también los avances. Oye, y hay un sector importantísimo de la izquierda que creo que está muy instalado hoy día en el gobierno, pero que durante años se dedicó también a la legión de youtubers, a noticias falsas y a construir un medio cuento de cositas muy chiquititas. Pero eso abre una discusión que no tenemos tiempo. Está chiquitita. Ya, un minuto. Yo solamente, no, perdón, 2 segundos. Yo solamente tenemos que valorar el tema social y reconocer que la reforma de pensiones salió con parte del sector de la derecha, votado en contra absolutamente por todos los diputados del señor Kaiser y el señor Kaiser. Entonces, true. O sea, ya, pasamos eso, 2 segundos. Solamente. Rápidamente, recomendación. Tati Clima, recomendación. Tengo 2. ¿Cómo 2? Dos, mira. Solo una cosa que es muy importante, porque este es el segundo año consecutivo en que la agencia consolida, el jueves 6, el secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación, el Gino Cortés, va a dar a conocer los resultados del CIMSE 2024 que se aplicó a los cuartos, sextos y segundo medio de... ¿Cuándo es eso? Esto es el jueves 6 de marzo. Este jueves, ya. Sí, así que importante eso. Y quiero, ya que estamos en esta maravillosa expectantes de lo que está pasando en Estados Unidos y que esto parece una distópico total, quiero recomendar una serie que está en Disney Channel que se llama Paradise. Es una serie de drama que básicamente está ambientada en un búnker subterráneo del tamaño de la ciudad de Colorado, 3 años después de un evento apocalíptico, y la serie sigue al jefe del servicio secreto del presidente de ese mini Estados Unidos creado en ese búnker. Ay, qué buena. Y tras un asesinato brutal se desencadena una cantidad de hechos muy entretenidos, y la verdad es que después de todo lo que hemos visto en Estados Unidos, como casi un Blade Runner hoy día, así que la recomiendo. Paradise en Disney, en Disney Plus. Sí. Isabel Pla, recomendación. Oye, yo quiero recomendar una serie que está ya hace varios meses en Netflix, que la he estado viendo, la terminé de ver anoche. Es bien impresionante, es dolorosa y es espeluznante, pero vale la pena, creo yo, verlo. Es un documental que se llama Yara Gambiracio, más allá de la duda racional. Yara Gambiracio es una niña de 13 años asesinada el año 2010 en un pueblito de Italia. Es un crimen que conmocionó a Italia porque es una chiquita que estuvo perdida desde el 2010 al 2014, cuando aparece recién su cuerpo, ¿cierto? Y tuvo una investigación muy controvertida, no voy a decir más allá porque para los que no conocen el caso es interesante ver cómo termina la serie. Muy interesante primero ver el impacto de cuando una chica de 13 años con todos los elementos, ¿cierto? Con un elemento, ¿cierto?, de ataque sexual, de haberse perdido durante tantos años, etcétera, el dolor de su familia, el temor del pueblo. Tiene ese elemento, pues tiene todo lo que significa la investigación, la actuación muy controvertida de la Fiscalía. También hay cosas interesantes en materia de innovación de investigación criminal, pero me quedo sobre todo con el dolor de un pueblo, de una familia y después de un país que se vio conmocionado por este crimen, y es interesante y la recomiendo. Tiene 5 o 6 capítulos. 5 capítulos. El caso Yara Gambiracio, más allá de toda razón. Atrapante. Con Isabel Pla, con Tati Clima, con Quique Mujica. Que tengan un estupendo martes. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenas. Como nunca antes, la necesidad de información a escala humana.